Bienvenido a Aprendo Enseño. En el vídeo de hoy vamos a aprender todo lo relativo a los esguinces, luxaciones, fracturas y contusiones. Concretamente, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender qué es un esguince, una luxación, una fractura y una contusión, así como diferenciar unas de otras. Vamos a aprender también sus signos y síntomas y por último, cómo dar una atención inmediata a estos tipos de lesiones. Haremos una diferencia entre patologías articulares y patologías no articulares. Las patologías articulares, como su propio nombre indica, van a suceder en la articulación. Una articulación sabemos que es la unión de dos o más huesos. Tenemos esguinces y luxaciones. Y luego tenemos patologías no articulares que, no necesariamente van a ser la articulación, como son las fracturas y las contusiones. ¿Qué es un esguince? Pues si vemos este mecanismo lesional en el que nos doblamos un tobillo, tenemos aquí unas estructuras algo elásticas que si las sometemos a una tensión muy alta, puede ser incluso que se rompan. Cuando nosotros tenemos un esguince, una torcedura, lo que lesionamos concretamente son estas cuerdas que unen a los huesos entre sí. Si no lo tuviéramos, seríamos personas muy inestables porque se nos podrían salir perfectamente los huesos. Estas cuerdas se llaman ligamentos. Cuando un ligamento se ve tensado de esta forma, por este mecanismo lesional, lo único que podemos conseguir es que se rompan. Si estas cuerdas de aquí, estos ligamentos, se rompen en mayor o menor medida, vamos a tener distintos grados. Entre ellos, el más leve, conocido como grado 1, sería en el que el ligamento se rompe un poquito, estaría punteado. Un grado moderado, conocido como grado 2, sería una rotura del ligamento en el que no se rompe completamente, se rompe casi completo, pero no. Y luego, por último, un grado severo, que sería grado 3, en el que el ligamento se habría roto completamente. Repetimos, los ligamentos tienen cierta elasticidad, pero no demasiada. Son tejidos que si tú los sometes a una tensión muy alta, acaban rompiéndose. ¿Qué signos y síntomas vamos a tener en un paciente que haya sufrido un esguince? Pues dependiendo del grado, vamos a tener un tipo de signos y síntomas u otros. Sí tened en cuenta que no todos los pacientes tienen por qué presentar todos los síntomas, pueden presentar algunos. Un grado 1 va a tener tanto dolor como inflamación, pero de baja intensidad, lo más leve dentro de esta lesión. Puede ser que tengamos escasa pérdida de función de esa articulación o incluso que no se llegue a perder la función. Por ejemplo, una persona que haya tenido un esguince en grado 1 de un tobillo probablemente sea una persona que pueda andar, pueda doblar el tobillo. Va a tener dolor, pero podrá hacerlo. Y puede ser que tenga un hematoma, pero muy ligero. En un grado 2, ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar que este dolor, esta inflamación que ya no encontramos en el grado 1, sí será más moderado. Puede ser que tengamos cierta pérdida de la funcionalidad y nos encontremos un hematoma. Y ya en el grado 3 vamos a tener un dolor y una inflamación de forma severa, vamos a tener incapacidad funcional, es decir, esta persona no va a poder mover esa articulación y por supuesto cargar peso y vamos a encontrarnos un hematoma. ¿Qué cosa tenemos que hacer? ¿Qué primera intervención vamos a hacer nosotros ante un paciente que presente un esguince? Pues tenemos una regla mnemotécnica que es RICE, arroz en inglés, ¿vale? Si nos acordamos de esto, luego esos primeros auxilios, esa primera intervención nos sale solo. La R de ese RICE va a ser reposo, el paciente va a tener que dejar de hacer el ejercicio o la actividad que estaba haciendo. La I de hielo, vamos a querer aplicar frío, precisamente para evitar que se inflame o se inflame lo menos posible esta articulación. Vamos a comprimir la articulación
Si es un pie, pues vamos a apretar más el zapato que tengamos, y si no tenemos opción de poner el zapato o encontramos que es otra articulación, haremos un vendaje compresivo de la zona para evitar precisamente que se inflame más todavía. Y por último, la E de elevación. Vamos a elevar para favorecer el retorno venoso, que no haya agolpamiento de tanto sanguíneo y que la ley de la gravedad no ayude a seguir inflamándose esa articulación. Una luxación tiene el mismo mecanismo lesional que un esguince, lo único que en el esguince el hueso se queda dentro de la articulación, pegadito al otro hueso. Sin embargo, en una luxación no, en una luxación el otro hueso sale y se sale de la cápsula articular. Quedaría tal que así, ¿no? Vemos aquí una articulación del hombro en el que tenemos una continuidad entre la clavícula y el húmero. Sin embargo, vemos aquí la clavícula y vemos aquí que el hueso del húmero sobresale de su articulación. Signos y síntomas que vamos a encontrar en un paciente con una luxación. Vamos a encontrar dolor e inflamación, incapacidad funcional. Tú ahora quieres decirle a este paciente que se le ha salido el hombro, que intente mover el hombro, es imposible. Puede que le aparezca un hematoma, puede que aparezca parestesia. Las parestesias, ese hormigueo, esa pérdida de sensibilidad en las zonas más distales, más alejadas. Y por supuesto vamos a encontrar una deformidad. Tenemos un hueso que está hacia afuera, pues vamos a tener una deformidad desde la parte más exterior del paciente. ¿Qué cosas tenemos que hacer en esa primera intervención con este tipo de pacientes? Por supuesto no reducir, porque estos pacientes van a necesitar una radiografía en un centro hospitalario y van a necesitar la atención de un facultativo traumatólogo, y el mero hecho de que se pueda reducir esta luxación puede implicar que haya fractura del hueso, que haya una compresión nerviosa, que la zona vascular podamos incluso lesionarla también. Entonces podemos empeorar la situación más que mejorarla. ¿Qué tendremos que hacer? Inmovilizar al paciente, inmovilizar ese brazo o esa pierna o esa articulación en la medida de lo posible y trasladar a un centro sanitario porque va a necesitar la atención de un médico. Una fractura no es más que la rotura de un hueso. Dependiendo de varios factores podemos clasificar a la fractura de una forma u otra. Por ejemplo, según el estado de la piel, es decir, si la piel se ha quedado intacta, no vemos el hueso por fuera, vamos a tener una fractura cerrada. Si vemos el hueso saliendo por la piel, vamos a tener una fractura abierta. Después, según el mecanismo lesional, vamos a tener una fractura directa. Eso quiere decir que en la zona donde se ha dado un golpe, el hueso que había justo debajo de esa zona se ha fracturado. Y podemos tener una fractura indirecta, que es yo me he dado un golpe en un lugar y la fractura se ha producido en otro. Y por último, tendríamos otra clasificación dependiendo de la localización de la fractura. Esto sobre todo se va a dar en los huesos largos de nuestro cuerpo. Como por ejemplo, ¿qué huesos largos podemos tener? Pues podemos tener cúbito, radio, húmero, fémur, tibia y peroné. Dependiendo de dónde se haya producido la fractura en este tipo de hueso, vamos a tener fractura epifisiaria, metafisiaria o diafisiaria. Y vamos a verlo aquí en un dibujo. Tengo aquí un hueso largo y tengo las cabezas, ¿vale? Una cabeza aquí y la otra cabeza del hueso aquí. Esto de aquí son las epífisis. Si la fractura se produjera en alguna parte de la cabeza de aquí o en la cabeza de aquí, tendríamos fractura epifisiaria. Ahora bien, vámonos al centro primero. Si nos vamos al cuerpo del hueso, que se llama diáfisis, si la fractura se produce a cualquier altura de la diáfisis, vamos a tener una fractura diafisiaria. Y la zona o la porción del hueso que une la diáfisis con la epífisis
se llama metáfisis, ¿vale? Es la unión de la diáfisis y la epífisis. Si yo tengo una fractura a nivel de la metáfisis, pues se van a llamar fractura metafisiaria. ¿Qué signos y síntomas nos podemos encontrar en una persona que presenta una fractura? Pues puede presentar dolor e inflamación, impotencia funcional, es decir, vas a querer que esa persona mueva la articulación, que mueva la pierna, que mueva cualquier parte del cuerpo donde está afectada por la fractura y no va a poder hacerlo. Va a presentar hematoma, crepitación y deformidad. ¿Qué cosas vamos a tener que hacer al tratar una fractura en primera instancia? Por supuesto, no reducir, tendremos que inmovilizar la zona para que no presente más dolor. Tendremos que trasladar a un centro sanitario, puesto que va a necesitar una radiografía y luego va a necesitar unos cuidados posteriores. Y haremos un control de la hemorragia siempre y cuando la fractura sea abierta. Es decir, sale el hueso hacia el exterior, nosotros no vamos a intentar meter el hueso ni mucho menos, vamos a dejarlo tal cual está y vamos a comprimir por los alrededores del hueso en el caso de que hubiera una hemorragia activa con gasas estériles y lo trasladaremos. Y una cosa más que sí tenéis que saber, intentar no dar de beber ni comer a la persona antes del traslado. ¿Por qué motivo? Si esta persona necesita entrar en quirófano y nosotros le hemos dado contenido gástrico, es decir, cualquier bebida o comida, pues la operación se va a retrasar por el mero hecho de haber comido, o si no se le tendrá que poner una sonda nasogástrica y vaciar el contenido que tiene en ese momento. Y por último, ¿qué es una contusión? Pues una contusión no es más que un golpe. Dentro de estos golpes podemos tener distintos signos y síntomas. Dolor e inflamación, podemos tener un posible edema, es decir, una posible inflamación o retención de líquido, dependiendo de cómo haya sido el golpe, y podemos tener también un posible hematoma. Luego, como consecuencia, pues podríamos tener otras lesiones más graves, entre ellos podríamos tener también una fractura tras la contusión. ¿Qué podemos hacer? Si es un miembro, si estamos hablando de miembros superiores e inferiores, elevaremos para evitar que no se inflame, inmovilizaremos la zona en el caso de que haya mucho dolor en el paciente, pondremos frío local precisamente para ayudar, igual que con la elevación, a que no se inflame la zona. Y por último le diremos al paciente que repose esa zona hasta que el dolor ceda y el resto de signos y síntomas. Esto sería todo, muchas gracias por vuestra atención. Recordaros que tenemos nuestras dos redes sociales, Instagram y Facebook, en el que además de estos vídeos que colgamos en YouTube podéis encontrar infografía y mucha más información. Y no se lo olvide de darle like a este vídeo, de activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y que no pare el saber.